están, quizás recién llegaron, este espacio se convierte durante unos 30 minutos, quizás menos, pero no más, en un espacio de diálogo. Alguien me decía, es como un Tiny Desk del cine. Le dije, sí, es como un Tiny Desk del cine, o pretendemos que así sea. Y la idea es conversar sobre cine, pensar películas, pensar una película con un realizador, en este caso, que es Luis Miñarro, que está a mi izquierda y que le damos, antes que nada, la bienvenida. Bueno, muchas gracias. No solamente es un realizador, tiene bastantes películas, al principio documentales, después cambió completamente, empezó a hacer ficción, pero además es un reconocido y para mí admirable, y además tengo un agradecimiento enorme porque gracias a él como productor se hicieron muchas películas. Pero hoy no vamos a hablar con él de su naturaleza de productor, sino del deseo de hacer cine y de que lo fue haciendo y que lo sigue haciendo, por suerte. Y vamos a hablar de Emergency Exit. La traducción al español sería Salida de Emergencia, pero el título en España es en inglés. Sí, sí. Es así, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, antes que nada me dicen que hay un libro que acompaña la película, visto por Ignacy Blanch. No veo nada, yo estoy cada vez peor. Tampoco está muy bien escrito. Bueno, que tiene un poco la lógica de la película. Tiene con las ilustraciones, ¿era de alguien? Sí, de este mismo. Del mismo, ok. Sí, sí. Son muy hermosas, es muy hermoso. Lo muestro, que no se ve no se ve en el podcast, pero los que están aquí presentes sí. Y algo de esto tiene la película, y quizás podemos empezar por aquí. En principio se trata sobre un film donde un conjunto de personajes que están determinados no tanto por sus nombres, sino por sus acciones. Hay una actriz, hay una antropóloga, hay un cura. Están todos en una suerte de misterioso viaje a ninguna parte o a todas partes, o quizás podría ser visto también como que es una suerte de representación de un limbo. Es una opción de lectura que la película propone. Que están en un colectivo, y a medida que van en el colectivo vemos situaciones de esos personajes en líneas generales que están allí presentes. Pero hay algo que inmediatamente, como recién mostraba yo el libro, que es un libro en donde hay figuras que desconocen, por decirlo así, la relación mimética con la realidad, sino más bien hay como un desbordarse de la realidad. Y eso se ve de inicio, en tanto que la propuesta no es una propuesta realista, sino es una propuesta del orden de la imaginación y la fantasía. Y el primer elemento para empezar a hablar sobre eso me parece que es la noción de los colores. Hay una decisión cromática en la película que es hermosa, pero que tiende a un desconocimiento de los colores naturales. Entonces, empecemos por ahí. Bueno, sí, el color... Bueno, ya lo ves, mira la que me saqué yo. Sí, te vi como salido del colectivo, sí, del bus. Bueno, es algo como muy presente en mi vida, el color. Y sí, es cierto lo que dices, hay una simbología en toda la película que no es algo que tenga que analizar el espectador. Está ahí porque los colores, como los símbolos y las señales, trabajan en el subconsciente colectivo, podríamos decir, no tienen por qué explicarse, ¿no? Pero sí, los gladiolos rojos están por una razón. Las dos señoras mayores van, por ejemplo, una de malva y otra de verde pistacho, pues porque son como dos macarrones de la Durée, esos pastelitos franceses, ¿no? Y tantas otras cosas. Y pienso que la vida es color también, y aunque aquí hablemos de vida y muerte, como estamos en un territorio que no es específico, pues el color tenía que ser muy importante, incluso para denotar el traspaso de una posible realidad a la otra, con lo que juega la película en todo momento. No sabes si están vivos, si están muertos, si son fantasmas, si el autobús va lleno, si va vacío, si es alguien que se imagina todo eso, que es el propio director que está escribiendo un guión, porque hay como tres líneas lanzadas en esta película, ¿no? Una es el proceso creativo en sí mismo, alguien que genera un guión con sus equivocaciones, sin saber muy bien dónde quiere llegar,
al final, paradójicamente, acaba en la basura, por otras razones, lo defino así, ¿no? Así nomás. Sí. Sí. Después tienes otra línea que es un poco pues esa especie de tránsito entre vida y muerte o sueño y realidad, llámale de esa manera, que en el fondo, para mí, personalmente, es el territorio del cine. O sea, el territorio del cine es como el territorio de los sueños, en que todo se puede unir, mezclar. Es como cuando uno se levanta de dormir y intenta recordar lo que ha soñado, pues no hay coherencias. En cambio, la vida nos lleva a ordenar las cosas como si todo pudiera ser coherente, cuando en el fondo no es coherente la vida, no es coherente, nos lo parece y está ordenada, pero no es coherente. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, y la prueba es lo que pasó con Marisa Paredes, por ejemplo. Pero bueno, eso es otro cantar. Ya vamos a hablar de Sí. ella porque es importante Sí. para España, para el Sí. cine y para la película también, Sí, ¿no? sí. Porque de algún modo es la última película. Sí, es la última película. Y luego tienes la corriente esa del deseo, ese personaje, digamos, que galvaniza la atención de todo el mundo. Ese quizás es el tema, ¿no? También, sí, el tema básico sería el deseo de la película. Que tiene además múltiples aristas, ¿no? Porque Sí. el deseo en un momento está dado a propósito del paso del tiempo. Sí. Y la incógnita es, ¿el paso del tiempo lleva a que el deseo disminuya o el deseo permanece, pero es más difícil la relación Claro. del tiempo Sí, con sí. el deseo? Esa es una. Sí. La otra es la constricción religiosa del deseo, ¿no? Que sería el segundo punto. Sí. Y la tercera es la relación del deseo en tanto deseo y la relación con el cine. Yo creo que esos son los tres elementos que vos Cierto. articulás en la película, ¿no? Sí. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, sí, lo dices de una forma muy acertada, te lo agradezco. La primera, el deseo, es algo que nos puede, por decirlo de alguna manera, sacar lo mejor de nosotros mismos y también lo peor. O sea, puede ser perverso y a la vez el superar el deseo, porque lo practiques lo que deseas o porque lo sublimes, cualquiera de las dos situaciones vale, también puede ser lo más grande de nosotros mismos, ¿no? Porque nos lleva a otra dimensión de la existencia, ¿no? Entonces, el deseo aquí está plasmado a través de un personaje que de alguna forma lo podrías ver un poco como el ángel de Pasolini de Teorema, si quieres, ¿no? Aunque no hay específicamente homenajes a ningún director, lo que sí es cierto es que yo, más que director, soy cinéfilo. Quiero decir, he visto muchísimas películas e incluso me molesta la tendencia actual de que todas las películas se parezcan, de que todas tengan como una especie de miedo a invadir otros territorios. Todo tiene que estar perfectamente explicado en el 90% del cine de hoy en día. Entraríamos en otro discurso que ha provocado eso, yo te diría las series y otras cosas, pero eso lo dejamos aparte, ¿no? Esa es la primera posible línea del deseo, ¿no? La segunda línea del deseo, el deseo permanece siempre. O sea, yo creo que es un motor que tenemos todos y que cuando vas o va pasando el tiempo cuesta más de resolver tus deseos, sobre todo algunos, los relacionados más con la cosa anímica, ¿no? Podríamos decir, por una cuestión muy simple, porque empiezas a desaparecer del entorno, ¿no? O sea, empiezas a ser transparente de alguna forma según quién. Pero el deseo existe hasta el final, existe siempre y está bien que exista, porque es, como decíamos antes, un motor, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en cuanto al tema religioso, hasta Teresa de Jesús tenía deseos. Tenía un deseo, si tú quieres, místico de ser abrazada por Dios, pero hasta una santa puede tener deseos. Y está bien que eso exista así porque es parte de la condición humana. Y después me decías también el deseo... La relación del deseo con el cine. cine. El cine como un lugar de aprendizaje de los Sí, deseos. bueno, mira, en mi caso particular es completamente cierto. O sea, esta película, quieras que no, me ha llevado 5 años de mi vida. Desde que la imaginé, que fue en México, acabando el rodaje de Love Me Not, de alguna manera, pues no sé, dije, ¿por qué no revisitar un poco El Ángel Exterminador de Buñuel, pero desde otra perspectiva, desde mi perspectiva personal? Y este fue el inicio de una cosa que luego se convirtió en un guión desarrollado en La Gomera con el tiempo, porque pilló la pandemia por medio y luego ya tuve que buscar la financiación con la mala suerte de que el Ministerio de Cultura, por un papel con una fecha equivocada, me retiró la subvención. Y, en fin, ha sido un proceso muy complejo, muy complejo. Ha sido más complejo este proceso de la financiación que casi a convencer a
14 actores, de los cuales 10 muy famosos, para que participaran en la película con gran ilusión, ¿no? Porque hemos formado un equipo muy positivo, muy lindo. Respecto a eso que decís, entremos en el tema de Marisa Paredes, porque de alguna manera es una película en la que ella... hay una película muy rara, no tiene nada que ver con esto, pero yo hice la asociación, que es Brainstorm, que es un film donde era la última vez que aparece Natalie Wood. Sí. Que en una película se imaginaba qué pasaba en la muerte, y el primer momento de la muerte, es decir, el cerebro al morir, o el momento antes de morir, podía reorganizar en esferas los recuerdos. Sí. Y hay algo en el personaje de Paredes que tiende, sin ser ella Paredes en la película, pero indirectamente es Paredes. Hay un momento muy preciso que se ve en una cantidad de fotografías. Es también tu dimensión cinéfila, porque sale Oliveira, sale todo el mundo. Lurri, sí. Bueno, entonces quería preguntarte un poco esa relación con Paredes en la película, la relación del personaje, el tiempo de ella en el mundo, y justo con eso sus memorias cinéfilas, que vos las haces parte del insumo simbólico narrativo de la película. Sí, pues Roger forma parte de lo mistérico, te diría, porque yo nunca, cuando escribí y tuve esa idea, nunca pensé lo que podría pasar después, lógicamente. Y además, paradójicamente, la película, ella es la primera que se va, no se sabe dónde, si se va, se tira, le mépris, pero desaparece de la escena, y los otros se quedan y al final los vemos de otra manera. Entonces ha pasado lo contrario, o sea, ella ha sido la primera en desaparecer, ¿no?, de esta realidad. Entonces, claro, hay una especie de sincronía, podría decirte, entre lo que sucede en la película y la vida real o la vida cotidiana, que de alguna forma pues estremece, por decirlo así. Y entonces de aquí volveríamos a esa capacidad que tiene el cine casi de congelar la vida, como decía André Bazin, o de generar fantasmas que existen, porque en el fondo todo lo que imaginamos existe. Solo por el hecho de crearlo, aunque sea nuestra mente, ya le estamos dando existencia. Por eso habría que ser consciente con lo que creamos y con lo que hacemos en este planeta y en esta vida, porque todo queda y todo nos influye y nos contamina. Entonces, de ahí el que tengamos que cuidar muy bien lo que hacemos, ¿no? Entonces, para mí fue muy sorprendente lo que pasó, porque además tuve una intuición, diría yo, algo que no te puedo muy bien explicar, pero cuando tuve el primer montaje listo, me dije, se lo voy a presentar a Marisa Paredes porque es el personaje más importante en esta película, a ver qué opina. No se me ocurrió presentárselo a todos los actores y hacer un pase para todos los actores. No, digo, pensé, se lo voy a presentar a Marisa Paredes. Y le hice en el laboratorio una prueba, le enseñé un montaje que no tenía ni el sonido a punto ni nada, le gustó. Y después, al cabo de pocos días, de 2 días o 3, falleció. O sea, 2, 3 días. Sí. Fue muy fuerte, muy fuerte. Me acuerdo ella me invitó a ver una obra de su hija, de María Isasi, en el teatro, un Valle Inclán. Por la mañana pude ir al Círculo de Bellas Artes en Madrid, que hacían una exposición en la que estaba Max Ernst, etc. Se la recomendé, y al día siguiente me llaman para decirme que había muerto. Yo creo que Marisa se fue enfadada de esta realidad, porque estaba pues en esa situación de una actriz que se hace mayor, que ya tiene miedo a que no la puedan llamar más, o estaba generamos gran confianza a través del proceso de vernos para el rodaje, más de la que había antes, ¿no? Y entonces había eso por un lado, y luego, no sé, por otro lado, pues estaba muy encabronada, con razón, te diré, con razón, por lo que estaba pasando en el mundo, por lo que estaba pasando en Palestina, por cómo era la señora Ayuso en Madrid. O sea, estaba enfadada y ella era muy beligerante con todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que se fue como enfadada de este mundo. Pero bueno, fue su elección, imagino, ¿no? Si es que escogemos, dicen que escogemos dónde nacemos, ¿no? Según el budismo, también debemos escoger dónde morimos. Hay algo de eso en la película, si bien el cristianismo es una presencia ubicua. Sí. Hay elementos que aparecen, por eso me llama la atención lo que acabas de decir del budismo, de otros signos religiosos,
Que me lleva también a hablar de la extraña, la más misteriosa de todas las presencias de tu película, y para mí divertida por default, no por deseo probablemente de ella, es la presencia de Nomi Kawase, la directora japonesa, que hay por momentos que imagino que no debe haber entendido mucho lo que estaba haciendo ahí. Nadie, que no, pero ella menos probablemente. Y le hace bien a la película eso, ¿no? Y aparte, vos sacás de ella lo mejor de esa cineasta, que en algún momento para mí empezó a sobredimensionar su dimensión estética, casi por momentos llegando a una construcción estética casi opuesta de cómo había empezado. Cierto, pero vos mantenés lo mejor de ella, la película aparece, ¿no? Y le da a la película algo que no tiene que ver con el universo generalizado, que es estrictamente europeo, que es lo que la película... Contame vos, ¿por qué está Nomi Kawase en la película? Primero, tanto Nomi Kawase como Emma Suárez y como Francesc Curella, por ejemplo, están por amistad, punto uno. Son personas con las que he tenido contacto, con Naomi hicimos Aguas Tranquilas, una película que estuvo en Cannes. Entonces, como yo era coproductora ahí, entonces de alguna forma se ha iniciado una especie de amistad o de puntos en común. Y yo a Noemí le reservé, por una cuestión de respeto oriental, más que de respeto a ella, una cuestión de respeto con las filosofías orientales, el espacio, digamos, más poético dentro de la película, en el que hay menos texto, de alguna manera es más simbólico, etcétera, ¿no? Y ese espacio es como, al final, es como una mini película japonesa, casi suya, podemos decir, de las de antes, como tú bien has observado, dentro de mi película. Eso lo quise respetar, que tenga un tono hasta cierto punto diferente a otros sketches, porque podría ser también considerada una película de sketches, aunque todos vayan juntos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy, digamos, más soy cercano como filosofía al budismo que no al cristianismo. Entonces, pues de alguna forma eso también está ahí presente. Se va toda una discusión en torno al perineo, ¿no? Donde aparecen alguna que otra cosa que tiene que ver con filosofías de Oriente, que es rarísimo en la película, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque en Oriente, o vamos a decirlo de otra manera, el universo es perfecto, la maquinaria funciona súper bien. Nacemos de una forma casi milagrosa. Entonces, ¿por qué morir ha de ser diferente? ¿Por qué morir es como una señal de finitud, como entendemos en Occidente? Yo no me lo creo. Pienso que no tiene que ser tan grave como aparentemente lo entendemos, ¿no? Y eso ha sido incluso culpa del judeocristianismo, de las religiones que hemos aprendido. En cambio, en Oriente, sea la India de una manera, sea el Tíbet o lo que sea, o Japón con el sintoísmo, en Oriente no hay esta sensación de finitud, de que todo se acaba. Se entiende más como si atraviesas una puerta que te lleva a otra dimensión, desconocida, de la que nadie puede hablar ni contarnos nada, pero simplemente forma parte de la perfección del universo, no como lo entendemos aquí en nuestros países, ¿no? Entonces eso lo quería de alguna forma integrar también en la película, o sea, quitarle hierro al hecho de la muerte, y por eso al final pues se habla de que la muerte en el fondo es como un orgasmo, ¿no? Sí, eso es muy gracioso, ¿no? El disolverse en un cosmos y en sí es una suerte de... Bueno, porque el orgasmo lo que sucede es un instante de olvido de sí y al mismo tiempo una suerte de agudización de la experiencia física y orgánica, ¿no? Claro, o sea, lo potente del orgasmo es que perdemos la mente, aunque sean unos fragmentos de tiempo, ¿no? Y eso nos conecta con la verdad, posiblemente, y con la realidad del universo, el void, el vacío. Entonces... Sunyata, así se dice en sánscrito. Bueno. Pues sí, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Pero tampoco hay que obsesionarse con todo esto que parece muy dramático. Es una película que es, es muy divertida. Es un juguete. Totalmente. Es un juguete para el espectador, para que entre de alguna manera, aproveche las herramientas que hay ahí dentro y pase un buen rato, aunque hayan pensamientos, ¿no? Sí, pero además es una película donde la presencia de la sexualidad es permanente y hay sexo de verdad, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? No, claro. No, pero si uno nos viene escuchando y hablamos del cristianismo, del budismo, entonces, ¿qué es esto? Sí. ¿Un encuentro religioso? No, es un encuentro pagano. Claro, totalmente. Porque aparece esa dimensión muy frecuentemente, ¿no? Hay alguien que, como bien vos has situado al personaje con el personaje
de Tenant Stamp en Teorema de Pasolini, hay un personaje que es un poco el objeto de deseo colectivo del colectivo, ¿no? Sí, de la familia en aquel caso. Hay algo que pasa en la película que es muy interesante, que es la relación que existe entre el colectivo, que se sostiene en una dimensión exacerbada de la imaginación, pero los momentos de salida del colectivo, la película a veces juega con otro tipo de registro, con otras formas de los colores. Sí. Entonces te quería preguntar un poco esa decisión que para mí funciona muy bien en la película y quería preguntarte sobre eso. Sí, bueno, ahí estas decisiones un poco es, por un lado, como para airear la continuidad de la película y para romper con ella, obviamente, y por otra parte porque también obedecen a cosas que vienen de experiencias personales. Por ejemplo, el tema ese del mercado, que es una de las paradas en la que un personaje, que lo hemos puesto aquí como un evangelista, reparte figuritas del Niño Jesús. Eso me ha pasado a mí en México, yendo de Puerto Escondido a Oaxaca. Encontré una vendedora, no vendedora, simplemente entregaba las cintas porque les gustaba mucho la figurita, y le pregunté, digo, ¿las regalas? Dice, no, ya vendré a cobrarlas. Digo, ¿y cuándo vendrás? Dice, no sé. Digo, ¿pero vienes por aquí frecuentemente? Dice, no, es la primera vez. O sea, esa especie de desprendimiento del hecho incluso de la compra y la venta es muy sorprendente. Y luego hay otro personaje que entra después de esa situación. Bueno, la situación está planteada como si fuera una pecera, en el fondo. Tienes la ventana del autobús, que podría ser un tren también o un vehículo. Totalmente. No es necesariamente un colectivo, puede ser cualquier vehículo. Además juego con el sonido, a veces es sonido de ferrocarril. Pero bueno, lo que ocurre en esa ventana es como una pecera, ¿no? O sea, como el personaje está en una pecera, por decirlo así, ¿no? Esa fue una realidad que me aconteció a mí. Y otra es el vendedor de clavos oxidados, que también lo encontré en México, en esta ocasión en el mercado de Oaxaca, en la puerta, vendiendo o intentando vender clavos oxidados que no compraba nadie, lógicamente. Y le dije, ¿pero esto por qué lo haces? ¿Por qué utilizas tu tiempo en esto? Dice, porque así me puedo considerar un mercader. O sea, era la función de lo que él podía considerarse, no lo que él podía entregar a los demás. Entonces esto me pareció como muy bonito, ¿no? Muy espiritual en el fondo, muy definitorio de lo que es México, muy conectado con el surrealismo, muy conectado con Cortázar. Recuerdo un cuento de Cortázar en que un individuo va en un tren y lee en el periódico la esquela de su propia muerte del día anterior. O sea, este juego entre el espacio y el tiempo es una de las grandes ventajas que ofrece el cine. O sea, por eso las mejores películas en el fondo son las películas de Tourneur, por decir algo, de Oliveira, de Raúl Ruiz, etc. ¿Por qué? Porque juegan con el espacio y con el tiempo, y este es un territorio que no está permitido para todas las artes. De alguna manera puede estar más simbólicamente en la pintura y también más abstractamente en la música, pero esta capacidad que tiene el cine de poder transformar o vehicular el mundo espiritual, por decirlo de alguna forma, del tipo que sea, no la tienen otras artes. Esto es un instrumento que la tenemos desde hace 120 años y que es extraordinario. Por eso me revienta y me molesta las películas que en el fondo son como copias de un storyboard o un guión seguido al pie de la letra, porque eso no es cine, eso es televisión en todo caso. Hay algo que me encanta, hay un pequeño momento que el cura tiene que correr porque puede quedar afuera de este bus de la imaginación. Sí. Y es extraordinario como corre al lado del colectivo y logra meterse, que es una escena muy bonita. Muy bonita, ¿no? Es muy Buster Keaton. Ahí está el misterio. Sí, es muy Buster Keaton, absolutamente. Ahí se nota algo de esa cinefilia en función del movimiento y el pasado. Hay algo muy de Buster Keaton, es cierto. Pero es también un momento simbólicamente genial, porque no hay que salir de ese ómnibus o bus de la imaginación y la fantasía, ¿no? Claro. A pesar de ser un cura. Sí, a pesar de ser un cura. Que la imaginación está muy reglada para un cura, ¿no? Sí. Aunque este es un cura que tiene ganas de otras cosas. Sí, no acaba de liberarse, ya lo dice Gonzalo Cunich, se lo dice al final. Esto es lo que tiene es que liberarse, salir de la prisión, ¿no? de la jaula. Pero es un cura con deseos libidinosos que le cuesta acabar de ponerlos en práctica, sí. Pero eso también es muy común en la religión católica. No hace falta ser cura igual para eso, ¿eh? Porque, o sea, las formas de regular el deseo no es prerrogativa del cristianismo, ¿no? Es decir,
El cristianismo hizo mucho para que nosotros codifiquemos el deseo de una determinada manera, pero también me parece que hay otras formas actuales donde el deseo se acalla, creyendo que en realidad está liberado. En realidad no es así. Y algo me parece que quería preguntarte, que es justamente el trabajo sobre el afuera en la película, desde el interior del bus. Porque el afuera no es cualquier afuera. No. Hay momentos que parece que estuviera filmando en Lanzarote, por ejemplo, o como fueran imágenes. ¿Cómo elegiste esos distintos fondos que se articulan de una manera que se sienta el artificio, pero no obstante son elecciones de espacios? Contanos un poco de eso. Bueno, primero que se sienta, digamos, te contesto primero la última reflexión que haces, ¿no? O sea, el tema del artificio a mí me interesa como virginidad, digamos, del propio cine. No hace falta irse a Méliès. En Hitchcock teníamos esas back projection también, ponías el fondo del puerto de Marny, en Cortina Rasgada, en Los pájaros. O sea, se jugaba con ese artificio y formaba parte de la esencia de la película, el artificio. Y no tenías que recurrir a efectos digitales necesariamente y a otras cosas con las que de alguna forma yo no me sentiría cómodo. A mí me gusta más la cosa más ancestral, el mirar, como decíamos con Buster Keaton, el mirar los orígenes del cine, que además los orígenes del cine era todo cine experimental, porque no había precedentes. O sea, lo vemos como si fuera lo normal, pero todo el cine primigenio es cine experimental. Y sin guión. Y sin guión. O sea, es la imagen la que priva. Cuando ves en tiempos modernos una bandera en blanco y negro con Charles Chaplin, sin saberlo, la bandera la estás viendo roja. No hay color en la película, pero la bandera es roja. O sea, que esta capacidad de comunicación simbólica y de signos en el cine, eso se ha ido perdiendo a medida que se ha ido tecnológicamente sofisticando, ¿no? Entonces, por eso hay este principio, ¿no?, en la película. Y decías luego los lugares. Los lugares son simbólicos, porque de alguna forma en la película hermano al Fujiyama con el Teide, que esto es un invento, por supuesto, ¿no? Sí, me encanta. Sí, pero ¿por qué no? Yo amo los dos sitios. He estado en el Fujiyama, he estado en el Teide, me parecen maravillosos, me parecen como dos chakras del planeta, ¿no? Como dos sitios de gran energía, en la que realmente puedes experimentar algo diferente, algo especial. Entonces, pues sí, los hermanos. Y luego explota el volcán de repente porque genera un cambio de situación. Sí. Es una película muy distinta, vos decías hace un rato, a lo que sucede en la actualidad. Digamos, hay un cine cada vez más adosado y adocenado, que a una lógica del cine contemporáneo. Vos dijiste muy bien el tema de las series. La película es incluso extraña para el mundo de los festivales de cine, lo cual también dice algo de la película. Yo lo veo como un objeto extraño para el cine contemporáneo y me parece que eso es muy importante, que en la actualidad existan todavía objetos extraños, ¿no? Me parece que eso es una cosa muy importante, puesto que los festivales cada vez tienen menos espacio para eso. Y en este festival en particular yo veo que todavía algo de lo raro entra. Puede entrar más de lo raro, pero algo entra, ¿no? Y me parece importante decirlo porque tu película tiene ese gesto. Y lo último que te quiero preguntar, porque entiendo que hay que ir cerrando, vos es muy difícil reunir a tantos. El elenco es un elenco de notables o de personas muy conocidas dentro del mundo del cine, no solo de aquí, sino de Francia. Y lo que me resulta muy difícil, primero convencerlos, y en segundo lugar, cómo mantener un equilibrio democrático cuando son figuras que quizás estarían dispuestas a decir, che, yo debería estar más, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, la verdad es que se produjo de una forma muy natural, podría decirte. Quizás porque todos sabían en lo que se metían, y era en algo a donde no sabían dónde llegar, ¿eh? Recuerdo que en algún caso hubo alguna actriz que me decía, bueno, pero ¿de dónde vienen estos? Digo, pues me lo invento ahora, ¿de dónde vienen? Venís de venderos un piso, por ejemplo. Ahí empieza el conflicto, ¿no? Entonces, pero estos son para actores, digamos, que necesariamente trabajan con cierto método. Pero otros actores como Myriam Messiers, que había sido la musa de Alain Tanner, o incluso como Ariel Dombals, musa de Romer, pues a estos no hay que explicarles muchas cosas. Hay que dejarles incluso fluir, porque a lo mejor te inventan
unos diálogos mejores que los que tú has podido escribir antes. Y así es, en la película hay bastante improvisación construida a partir de ideas de los propios actores. Para esto lo que hay que generar es familiaridad, simplemente en el rodaje. Familiaridad y, de alguna manera, dejar hacer y escuchar y no imponer tampoco yo soy el director y, por tanto, tú te callas. No hay esa tesitura en el caso de mi cine. Recién me hicieron un gesto que algún día quiero entender sociológicamente por qué existe, que cada vez que uno está en tele, o yo estoy bastante en la tele en Argentina o en la radio, viene alguien, con todo amor te lo digo, y te hace el gesto, te cortamos el cuello. Pero entonces, para que él pueda seguir haciendo películas y yo seguir haciendo el podcast, vamos a terminar acá y le voy a agradecer a mi sonidista, que es un fenómeno total. Así que muchas gracias por la atención dispensada. Yo sé que no eligieron estar acá para escuchar a nosotros, pero bueno, quizás ahora tengan ganas de ir a ver Emergency Exit, que se da en el día hoy a las 7:30. 7:30. Entren al colectivo o al bus del señor Miniarro. A ver si salen de ahí iguales. Veremos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.